Bienvenido a Reflexiones, un programa diseñado para pensar. El día de hoy seguimos con nuestro tema, los enemigos del cristiano. Y ya la semana pasada comenzamos precisamente con este tema visto desde el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Y estudiamos cómo el primer enemigo que enfrentamos como creyentes es el mundo, ejemplificado en Josué con la ciudad de Jericó. Y aprendimos que para poder enfrentar y salir victoriosos, necesitamos de fe y fidelidad. Porque la misma escritura nos enseña que eso es lo que vence al mundo. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El día de hoy vamos a mirar a nuestro segundo enemigo. Y es que después de haber derrotado y destruido la ciudad de Jericó, y quiero que por un instante nos pongamos en las sandalias de estos israelitas. Acabamos de ser testigos de la manera tan poderosa y sobrenatural con la que nuestro Dios destruyó, con la que nuestro Dios acabó con nuestros enemigos. De tal manera que después de que las murallas cayeron, la gente quedó tan lastimada que poco es lo que nosotros tuvimos que hacer con nuestras espadas. En realidad, y para ser sinceros, la victoria toda es del Señor. ¿Qué hicieron después de ver caer Jericó? Le tuvieron que prender fuego y quemarlo todo. Animales, cosas, joyas, dinero, todo tenía que ser quemado, y ellos no tomar nada porque esta era una primicia para Dios. Y al ser consagrada, tenía que ser quemada. Así que con la caída de los muros y la muerte de la gente, todo lo quemaron. Ahora, piensen en lo que debieron pensar los demás pueblos que supieron lo que estos judíos habían hecho. Ellos sabían, porque los demás pueblos sabían la manera en que su Dios los había sacado de Egipto y había dejado en ruinas esa nación. Y también sabían que cuando salieron con oro, plata, bronce, joyas, telas y vestidos preciosos. Ellos eran testigos de cómo su Dios los cuidó durante esos 40 años que estuvieron en el desierto. ¿Cómo? Pues podían ver la columna de nube en el día que los protegía del sol y la columna de fuego que en la noche los protegía del intenso frío. Ellos, esas naciones, se enteraron de cómo atravesaron el mar en seco y también cómo atravesaron el río Jordán en seco. Así que además de ser cuidados y protegidos por su Dios, ese mismo Dios hacía milagros y derribaba murallas para que vencieran a todo aquel que se les opusiera. En verdad, para dar miedo, ¿no lo cree? Pero además, estos no tomaron nada de Jericó. Es decir, ellos dieron las vueltas que tenían que dar y los demás fueron testigos de ello. Se escuchó el sonido de las trompetas, el grito de la nación guerrera. Cayeron las murallas, pero no tomaron nada de ellas. Mataron a todos, pero no tomaron botín para sí. Todo lo quemaron. No solo mataron a todos, sino que en un acto de barbarie y crueldad, lo quemaron todo y no se llevaron nada. Eso es lo que debieron pensar los enemigos. ¿Cuál era la ciudad que seguía? La ciudad de Jai. La ciudad de Jai era una ciudad pequeña y desprotegida. Así que, ¿qué hicieron? Bueno, después de ir a explorar, propusieron que no fueran todos a pelear en contra de ellos, sino solo una parte del ejército, unos 2 o 3 mil, y que con eso sería suficiente. Así lo hicieron, y para sorpresa de todos, perdieron. ¿Cómo? Salieron corriendo y algunos de ellos los mataron. Ahora piensen en lo que debieron sentir estos judíos. Lo que debieron sentir después de haber logrado tan prodigiosa victoria y al enfrentar a un enemigo evidentemente menor, pierden.
Debieron sentir un gran temor al pensar que cuando los demás pueblos se enteraran, en lugar de respeto por ellos, se levantarían y los destruirían. Pero la primera pregunta que se hace Josué es ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos dio esta victoria? Así que oró. Levantó su voz a Dios después de haber roto sus vestidos y haber echado polvo sobre sus cabezas en un acto de duelo, en un acto de supremo dolor. Y Dios le dijo, Josué capítulo 7, verso 10. Pero el Señor le dijo a Josué, levántate, porque estás ahí con tu rostro en tierra. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites estas cosas que tienes en medio de ti. Ahora Josué y los ancianos del pueblo sabían por qué habían sido derrotados. No es que el enemigo fuera mayor y más fuerte que ellos, no, sino que había un enemigo dentro de ellos que los había hecho maldición para Dios, y por eso habían sido derrotados. El enemigo no estaba afuera, sino dentro de ellos. Y es que el segundo enemigo a enfrentar somos nosotros mismos. Es nuestra naturaleza caída. Son nuestros malos deseos que se oponen a los deseos de Dios. Lo que se conoce en la Biblia como nuestra carne. Y es que cuando le entregamos nuestras vidas al Señor, cuando se las entregamos en arrepentimiento de nuestras malas obras, Dios nos recibió como sus hijos. Nos perdonó nuestros pecados y puso dentro de nosotros al Espíritu Santo. Pero algo que no hizo, escúchame bien, algo que no hizo fue quitar nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace humanos. Y esa naturaleza ha sido contaminada por el pecado. Es una naturaleza que nos arrastra, es una naturaleza que nos lleva, es una naturaleza que nos conduce a hacer el mal. Pero en lugar de quitarla, lo que hizo es darnos al Espíritu Santo para que nos ayudara a controlar, para que nos ayudara a mantener dominada esa naturaleza. No nos quitó las ganas y el gusto por el pecado. Escúchame bien. No nos quitó las ganas y el gusto por el pecado, sino que nos dio de su espíritu para poder controlar, para poder contener, para poder mantener sujetos esos malos deseos. Ahora, ¿cómo hizo Josué para saber quién había pecado? Porque bueno, Dios le dijo, hay pecado en medio del pueblo. Tomaron lo que les dije que no debían tomar. ¿Y quién fue? ¿Cómo le hizo? Bueno, todas las tribus se presentaron al otro día delante de él. Y fue la tribu de Judá la que fue señalada. Después de esa tribu pasaron los jefes de familia. Y la familia, el clan de Sera, fue señalado. Después pasaron las familias y la familia de Zimri fue señalada. Y al último de las familias de Zimri, la de Acán, fue señalada. Y Josué 7:19 nos dice, entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Hagamos una pausa. Hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Glorifica a Dios al confesar tu pecado
al reconocer que, por supuesto, que Dios no se ha equivocado y que pecaste en contra de él. Por eso le dice, confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Y mira, no fue el desear todas esas cosas, sino el no poner freno a esos deseos que claramente iban en contra de la instrucción de Dios para ellos. No fue el desearlo, porque yo te aseguro que muchos desearon todas esas cosas que pudieron mirar, pero ese deseo, ese mal deseo, fue controlado. Pero Acán no lo controló, sino fue más allá y violentó la instrucción que Dios les había dado. Ahora, lo mismo sucede con nosotros, querido. Nuestro pecado no se encuentra en nuestros malos deseos, sino en el que no sometemos esos malos deseos a la voluntad de Dios. Y alguien preguntará, ¿cómo? ¿Cómo lo hago si son más fuertes que yo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Dios no nos pide que en nuestras fuerzas sometamos esos malos deseos. Él sabe que son muy fuertes. Por eso nos ha dado al Espíritu Santo, para que seamos fortalecidos en el poder de su fuerza y podamos someterlos. Y podamos tener dominio sobre ellos. Pero además, quiero compartirte lo siguiente. Sun Tzu, en su libro El arte de la guerra, escribe lo siguiente. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada batalla ganada, perderás otra. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Y es verdad. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Si nos conocemos a nosotros mismos, sabemos de qué pie cojeamos. Así que si sabemos que tenemos problemas con la bebida, ¿qué tenemos que hacer? Pues no ir a lugares donde haya bebida. Y si sabemos que tenemos problemas con el chisme, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues no ir a lugares donde haya chisme, para no participar de ello. Y si sabemos que tenemos problemas con la pornografía, ¿qué tenemos que hacer? Pues alejarnos de los lugares, de los sitios de internet en que se maneja pornografía. Mira, alguien que se conocía muy bien y oró en base a ese conocimiento fue un viejo muy sabio llamado Agur, que en el libro de Proverbios escribió. Proverbios capítulo 30, verso 8. Vamos a aprender de este hombre sabio. Dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Mejor manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Agur se conocía muy bien. Y oró en base a ese conocimiento que tenía acerca de él. Él sabía que si Dios le daba de más, con toda seguridad se iba a olvidar del Señor. Pero también sabía que si Dios no le daba lo suficiente, con toda seguridad y gracias a su necesidad, iba a robar y blasfemar el nombre de Dios. Así que, ¿qué le pidió? No me des pobreza ni riqueza, Dios, porque yo me conozco. Manténme del pan necesario. Y lo mismo podemos hacer cada uno de nosotros. No orar como Agur, sino que sabiendo que nosotros mismos somos nuestros enemigos, oremos. Oremos al Señor para que seamos fortalecidos en nuestras debilidades, que no necesariamente son las debilidades de Agur.
en nuestras debilidades, de manera que dejemos de ser débiles para ser fuertes. Recordemos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y mantengámonos lejos de aquellas cosas que para nosotros son tentaciones. No vayamos, no asistamos a los lugares en los que sabemos que seremos puestos a prueba. Busquemos agradar a Dios en todas las cosas, ahí en tu lugar. Señor, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, por lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias porque me enseñas o me recuerdas que yo soy mi propio enemigo. Esta mi naturaleza caída pretende arrastrarme, Señor, a aquello que no es conveniente. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser fortalecidos en el poder de tu fuerza. Que bendito Dios, el día de hoy con toda sabiduría aprendamos a levantar nuestra voz delante de ti, orando, Señor, orando por aquellas debilidades que hay en nuestra carne, para que tu poder se perfeccione en mi debilidad, para que pueda enfrentar a este enemigo y pueda salir victorioso, no en mi fuerza, sino en la tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Escuchaste mi oración, a ti llegó mi clamor, cuando en desesperación no encontraba solución. No te importó mi condición, siendo yo un pecador, me otorgaste tu perdón y me diste salvación. Escuchaste mi oración, a ti llegó mi clamor, cuando en desesperación no encontraba solución. No te importó mi condición, siendo yo un pecador, me otorgaste tu perdón y me diste salvación. Apartado estaba y tu gracia me abrazó. Extendiste tu mano en mi aflicción y en la cruz del Calvario mostraste tu amor. Eres mi Dios que levanta mi cabeza, me alienta y me da fuerzas, mi fiel compañero. Tú eres Dios, digno de adoración. En tu presencia derramaré mi corazón. Escuchaste mi oración, a ti llegó mi clamor, cuando en desesperación no encontraba solución. No te importó mi condición, siendo yo un pecador, me otorgaste tu perdón
salvación. Tu misericordia hasta los cielos dio. Apartado estaba y tu gracia me abrazó. Extendiste tu mano en mi aflicción. Y en la cruz del Calvario mostraste tu amor. Eres mi Dios que levanta mi cabeza, me alienta y me da fuerza, mi fiel compañero. Tú eres Dios digno de adoración. En tu presencia derramaré mi corazón. En mi angustia y desesperación, yo clamé al Señor y me escuchó. Puso luego en mi boca una nueva canción. En mi angustia y mi desesperación, yo clamé al Señor y me escuchó. Puso luego en mi boca una nueva canción. Eres mi Dios que levanta mi cabeza, me alienta y me da fuerzas, mi fiel compañero.